Conversamos esta noche con Marcela Cubillos, constituyente del Distrito 11 por Vamos por Chile. ¿Cómo está, Marcela? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo evalúa usted los primeros días de la Convención Constitucional con todos los problemas que ya hemos visto, el funcionamiento, la sesión de este miércoles? ¿Cómo es su evaluación de estos primeros días? Mira, desgraciadamente no ha sido un buen inicio. Vimos que el lunes habían problemas, ¿no es cierto?, técnicos, que fui muy clara en señalar que no eran responsabilidad de la mesa, que había asumido solo 24 horas antes, y el gobierno tuvo que ahí reconocer las responsabilidades que cabían en esos hechos. Pero hoy día, lo que vivimos hoy día en la primera sesión y en la primera votación, sí que es responsabilidad de la mesa y no fue un buen augurio. La verdad que hoy día vimos una mesa conduciendo la convención de manera muy arbitraria, sin permitir la participación de otras propuestas como las que habíamos hecho nosotros en los temas reglamentarios para los primeros días, de manera muy autoritaria, sin cumplir con las reglas mínimas de respeto al resto de los convencionales y imponiendo lo que era la visión de la mesa directiva durante toda la sesión y durante toda la votación. ¿Usted siente que son ajustes de los primeros días o le genera dudas que la mesa vaya a dar garantías a todos los sectores de aquí en adelante? Lo de hoy día no tiene nada que ver con ajustes de primeros días. Hoy día no era un problema tecnológico, hoy día fue un estilo de conducción que es muy preocupante, porque el vicepresidente Jaime Baza decía cada 2 minutos que esto lo hacemos entre todos y lo vamos construyendo entre todos, pero la verdad que no es así. Solo permitían discutir y votar sobre la propuesta de la mesa. A medida que no les gustaba la votación a algunos, cambiaban la pregunta y repetían la votación anulando la anterior. Entonces, eso no tiene nada que ver con una instalación ni con problemas tecnológicos. Es un estilo de conducción que es preocupante porque es cierto, tienen las mayorías, pero las mayorías no son para hacer lo que quieran. O si van a hacer lo que quieran, entonces tienen que cambiar el discurso y no seguir diciendo que este proceso lo hacemos entre todos, porque nosotros hemos tenido toda la voluntad de cooperar. Presentamos una propuesta que ni siquiera admitieron a discusión o a que la conocieran el resto de los constituyentes. ¿Y esa propuesta, sintéticamente, qué planteaba respecto al funcionamiento? Nosotros planteamos el mismo domingo esta propuesta, que son una propuesta de normas de procedimiento para los primeros 30 días. De qué manera se organizan distintos comités para cooperar con la mesa directiva, de qué manera se hace una comisión para empezar a elaborar el reglamento, una comisión de participación ciudadana, etcétera. Entonces, cuando hoy día simplemente se discute la propuesta de la mesa de aumentar vicepresidencia, se nos pide votar sin que ni siquiera nos digan cómo se van a votar esas vicepresidencias, que la primera decisión sea aumentar cargo para repartirse poder, no dicen cómo hacerlo. No se comparten las otras visiones. Otros grupos también presentaron proyectos. Entonces, aquí cuando se dice que hay que cooperar, todos queremos cooperar, pero la mesa no puede, porque tiene mayoría, conducir la convención a su antojo. O si lo van a hacer, entonces que ajusten el discurso y no sigan diciendo que la verdad que esto se trata de construir un texto entre todos. Esto de concurrir a la Corte Suprema, que plantearon algunos constituyentes de su sector, ¿usted lo apoya? ¿No será muy temprano como para anunciar este tipo de acciones todavía? Sí, a mí no me parece porque creo que no es la solución, porque aquí pueden las mayorías volver a elegir una y otra directiva. Aquí hay un problema de cambiar la forma de conducir la convención. Lo que no puede hacer y lo que está en entredicho es esto de que las mayorías puedan hacer lo que quieran. Es cierto que tienen la mayoría, pero es un muy mal augurio para construir una constitución. Porque entonces, ¿qué? ¿Van a construir una constitución en que las mayorías puedan hacer lo que quieran sin respetar el resto de los derechos ciudadanos? Porque aquí lo que hay es eso. Aquí no puede, porque una mayoría puede poner a una presidenta y un vicepresidente, saltarse cualquier mínima regla de participación, de transparencia y de respeto por el resto de los constituyentes. ¿Cómo va a influir su sector en este proceso? Porque lo que hemos visto hasta ahora en la elección de la mesa, lo que vimos hoy día también, este miércoles, durante la sesión, parecen aislados, sin poder marcar una diferencia respecto a los otros bloques o bastante aislados, insisto, con el concepto respecto a lo que podrían hacer. ¿Cómo piensan incidir, como Vamos por Chile, en el proceso constituyente? A ver, aquí cuota de realidad. Somos una minoría. Tuvimos un pésimo resultado electoral. Somos una minoría nosotros y es una minoría aún mayor la ex Concertación, que está, por decirlo así, en la misma posición. Y otros grupos también son muy minoritarios. Aquí hay una gran cantidad de minorías en esto. Entonces, aquí la pregunta es al revés.
a quienes tienen hoy día esas mayorías si efectivamente están dispuestos a construir una constitución entre todos, si efectivamente están dispuestos a acoger propuestas distintas que vengan de otros grupos que no tienen las mayorías. Por lo tanto, esa pregunta de cómo colaborar, de cómo incidir, hay que hacérselo esta vez a quienes tienen hoy día las mayorías. Pero para eso no ayuda una conducción en que cuando se presentan propuestas, se quiere participar, se quiere cooperar, se quiere aportar al debate, la mesa simplemente diga: no, la propuesta de la mesa es esta, no se discute otra, no se dan a conocer otra. Es una manera de conducir arbitraria y bastante totalitaria también. Esta noche se conoció ex ante, lo publicó un documento del Partido Comunista donde básicamente se plantea paralizar la convención para lograr el objetivo de eliminar el quórum de 2/3. Tengo entendido que usted ya tuvo acceso por lo menos a esa información. ¿Cómo la evalúa? ¿Qué le parece? Bueno, eso es obstruccionismo completo, porque en el fondo es lo que es también la estrategia del Partido Comunista desde siempre, ¿no es cierto? En todas las formas de lucha, las que funcionen según vaya siendo la estrategia, ¿no es cierto? Si logramos cambiar los 2/3 y se impone, entonces dicen ellos, bueno, fantástico, sigue adelante el proceso. Si no podemos cambiar la norma de 2/3, no avanzamos en nada en la Constitución hasta que quizás ganemos el Congreso a fin de año y ahí sí cambiamos los 2/3. Entonces, es una falta de respeto de nuevo a las reglas de la democracia. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que gente que se aproxima a estos procesos con buenismo o con ingenuidad, que atinen, que vean que aquí la verdad hay un grupo primero como el Partido Comunista que está decidido a obstruir este proceso y tampoco a respetar y no quieren respetar las reglas de legalidad que regulan y limitan este proceso constituyente. ¿Cuáles son esos sectores que se han acercado al proceso con buenismo, con ingenuidad, como dice usted? No, porque yo creo que aquí hay mucha gente primero que dijo que este proceso efectivamente iba a ser un proceso para construir esta casa de todos, ¿no es cierto? Y hoy día vemos en la primera votación que por más que tengan un discurso que lo construimos entre todos, la verdad que con la forma de votar y la forma de dirigir hoy día la sesión, la mesa está más bien construyendo la casa de ellos. Y por otra parte, hay gente que el 16 de mayo no vio el mal resultado que había tenido la centro-derecha, se siguió como una especie de piloto automático, sin hacer una autocrítica como sector, creyendo que aquí había un resultado, no sé, que nadie estaba viendo. Y yo creo que cuando vimos el domingo que la conducción, la hegemonía de esta convención la tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista, y el resto, en la primera votación, esa centro-izquierda o esos independientes obtienen con Patricia Pollitzer solo 20 votos, hay que atinar, ver con realismo lo que es este proceso constituyente. Entonces, la verdad es que uno esperaría que si se quiere construir una constitución que pueda perdurar en el tiempo, tiene que ser transversal, tiene que tener y incorporar distintas miradas. Pero si las mayorías quieren pasar máquina, como lo vimos hoy día, va a ser un texto que claramente no refleje esa transversalidad. ¿Y el riesgo ahí es que se rechaza al final? ¿Cuáles son los riesgos? No, aquí lo que pasa es que hay que ser coherentes con lo que se ha planteado, ¿no es cierto? Se habló durante mucho tiempo que este proceso era para construir una constitución que fuera la casa de todos. Pero lo que hoy día uno ve es, de nuevo, una mesa directiva tratando de pasar máquinas, mayorías que porque tienen las mayorías no pretendan ni siquiera dar a conocer las propuestas que hemos hecho formalmente, ni mucho menos discutirlas en alguna sesión. Y yo creo que si se quiere una constitución que se legitime, que perdure en el tiempo, que represente a todos los chilenos, tienen que incorporarse todas las miradas mayoritarias y minoritarias. Tiene que darse ese diálogo con respeto, con tolerancia, sin pasar máquina. Este jueves, bueno, uno ya no puede proyectar mucho después de lo que ha sido esta semana, pero debería verse, debería analizarse esta demanda que han planteado la Lista del Pueblo y otros respecto a los presos, a los detenidos por delitos tras el estallido social. Propuesta que ya sabemos no comparte su sector, pero ¿qué actitud van a tener cuando esto se discuta o cuál va a ser la estrategia frente a esta petición que ya incluso Elisa Loncón, la presidenta, ha planteado se va a debatir dentro de la convención? Bueno, la verdad que es una aberración esto, de dos formas. Primero, porque la Convención no tiene atribuciones para pronunciarse en estas materias. La Convención no es soberana, es independiente, pero no es soberana y no puede ejercer más atribuciones que las que expresamente le han sido conferidas. Y esta es una Convención que la única atribución que tiene es redactar una propuesta de Constitución en el plazo máximo de un año y la gente opinará y evaluará si está de acuerdo o no con esa pega que hayamos hecho. Por lo tanto, no tiene atribuciones para inmiscuirse en lo que haga ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo. No corresponde, está fuera de todo marco de atribuciones. Pero además, políticamente es una aberración. Es ponerse en una sesión de esta naturaleza del lado de los delincuentes y no de las víctimas de la violencia. Aquí hay víctimas de la violencia de octubre, de que ha venido sucediendo desde octubre del 2019 y se pretende, por una presión o una declaración,
presionar al legislativo para que se indulte o se amnistíe a quienes están siendo o están en tribunales por hechos de violencia tan graves como ataques incendiarios, lanzamiento de bombas molotov contra carabineros, porte ilegal de armas, etcétera. ¿Pero qué van a hacer cuando esto se analice? ¿Se van a retirar de la sala? ¿Cómo van a reaccionar? En mi opinión, voy a votar en contra por dos razones. Porque la Convención no tiene atribuciones y porque me parece que es fundamental destacar que en Chile no existen presos políticos, nadie está en Chile preso por sus ideas. En Chile existe Estado de Derecho, tribunales de justicia independientes y lo que hay que dar una clara señal es ponernos del lado de aquellas miles de víctimas de la violencia que ha azotado Chile desde octubre de 2019. Finalmente, ¿cree que fue una buena idea nombrar a Catalina Parot como enlace del gobierno con la convención en reemplazo de Encinas, que ya sabemos finalmente renuncia por todos los problemas que ya comentamos? De eso prefiero no opinar, es una decisión que tomó el gobierno en un ejercicio de su autonomía y de sus atribuciones, así es que prefiero no opinar de ese nombramiento. La verdad que no me corresponde y creo que es una decisión autónoma de ellos. Es que hay críticas porque es una candidata derrotada en la última elección, aparece como una, han dicho, sillas musicales desde la oposición. Bueno, siempre pasa eso, ¿no es cierto?, cuando se nombra una persona que viene de otros cargos, pero por lo mismo prefiero no opinar. Creo, eso sí, que ese cargo va a ir siendo va a ir teniendo cada vez menor relevancia, tenía mayor relevancia antes de la instalación, pero después, obviamente, que al establecerse los distintos comités y comisiones al interior de la convención, empieza a ser un cargo, creo que va a ir teniendo menos importancia. Muy bien, Marcela Cubillos, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias a ti.